Quiero morir. Que te trague este maldito infierno. El pocillo de peltre voló, rozando la frente de Elena y estrellándose contra el suelo con un ruido metálico y seco. Un hilo de sangre comenzó a serpentear por su sien. Capitán, lo siento mucho. ¿Qué lo sientes? ¿Qué vas a sentir tú, maldita huérfana? No te atrevas a levantarme la voz. Por favor, deténgase. ¿Detenerme? Ni madres. ¿Crees que una basura como tú merece vestir este uniforme? El capitán de fragata Ricardo Vargas la agarró del cabello, tirando con fuerza de su coleta. ¿Quién te crees para lloriquear, si ni padres tienes que te reclamen? Me duele. Suélteme, por favor. Justo cuando Vargas levantaba el puño cerrado, la puerta de la oficina se abrió de golpe, con una violencia que hizo temblar el marco. Ya fue suficiente. Una mujer vestida de civil irrumpió en la habitación y empujó a Vargas con una fuerza inesperada, interponiéndose entre él y Elena. ¿Y tú quién carajos eres? ¿Qué hace esta loca aquí? Eres un cobarde. Un maldito perro que le pega a una mujer. ¿Qué dijiste? ¿Te atreves a insultarme a mí? ¿Sabes dónde estás parada, estúpida? ¿Y tú quién te crees para golpear a la gente? ¿Acaso sabes quién soy yo? Soy capitán de fragata. Un capitán. ¿Y tú? Una simple civil, una vieja cualquiera que. ¿Y ser capitán te da derecho a golpear a tus subordinados? ¿Es ese tu gran orgullo? Maldita loca. A ver, que alguien llame a la policía naval. En el instante en que Ricardo Vargas intentó apartarla de un empujón, la mujer sacó de su bolso una identificación de color azul marino y la sostuvo frente a su rostro. Las letras doradas brillaron bajo la luz fluorescente de la oficina, Armada de México. Inspección y Contraloría General de Marina. Capitán de navío Sofía Ochoa. Capitán de fragata Ricardo Vargas, queda usted detenido en flagrancia. Vargas se desplomó en su silla, el color drenándose de su rostro mientras un temblor incontrolable recorría todo su cuerpo. La escena que acaban de presenciar, tan cruda y violenta, ¿les parece increíble? Es la historia real de una capitán de navío de la Armada de México que intervino personalmente para salvar a su propia media hermana. Pero esto es solo el comienzo. Cuando escuchen el resto de la historia, su perspectiva cambiará por completo. Comprenderán que, a veces, el silencio es el mayor de los crímenes. ¿Cómo lograron estas dos hermanas enfrentarse a la corrupción y el abuso de poder incrustados en una institución tan vasta y jerárquica? Antes de sumergirnos en este relato, les pido que se suscriban y le den me gusta al canal. Ahora sí, comencemos la historia. Era una tarde de finales de otoño en Veracruz, y una llovizna persistente, de esas que calan hasta los huesos, empapaba el asfalto del centro histórico. Bajo un cielo cubierto de nubes grises que parecían rozar las cúpulas de las iglesias, la capitán de navío Sofía Ochoa, adscrita a la Inspección y Contraloría General de Marina, miraba por enésima vez el reloj de pared de su sala. Las 6:30. Finalmente, un taxi amarillo se deslizó lentamente por la esquina de la calle empedrada y se detuvo frente a su edificio. Habían pasado 3 meses. 3 largos meses desde la última vez que vio a su hermana. Cuando la tercer maestre Elena Cruz, de permiso de la base aeronaval de Veracruz, empujó la portezuela del taxi, una extraña opresión se instaló en el pecho de Sofía. Había algo diferente en ella, algo que no cuadraba. Sus hombros, antes rectos y firmes, parecían encogidos, y la maleta de lona militar que cargaba se veía desproporcionadamente grande para su figura menguada. Elena. Sofía abrió la puerta principal de par en par y corrió a abrazar a su hermana. En ese instante, sintió el cuerpo de Elena entre sus brazos tan ligero como una pluma. Se quedó helada. Sus hombros, antes atléticos y fuertes, se sentían huesudos y frágiles. Incluso la textura de su mejilla contra la suya era extraña, dura y antinatural. Hermana, ¿esperaste mucho? Elena intentó sonreír, una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos, y su voz carecía de la vitalidad que siempre la había caracterizado. Cuando Sofía intentó mirarla más de cerca,
Elena desvió la mirada y entró apresuradamente en el apartamento. Bajo la cálida luz de la sala, Sofía pudo verla con claridad y sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Un moretón de un amarillo enfermizo, mal disimulado bajo una gruesa capa de maquillaje, se extendía desde su pómulo izquierdo hasta la sien. La base y el corrector, aplicados con torpeza sobre su rostro demacrado, creaban una máscara grotesca y antinatural. ¿Qué te pasó en la cara? ¿Qué es esto? La pregunta directa de Sofía hizo que Elena, por puro reflejo, se cubriera la mejilla con la mano. Esto estaba organizando material en el pañol de armamento y me pegué con la esquina de un estante. No es nada, de verdad. Pero la excusa de Elena no podía engañar a Sofía. Con 20 años de servicio en la Armada, y la mayor parte de ellos en la Inspección General, su instinto estaba demasiado afilado para tragarse una mentira tan burda. Además, no pasó por alto el temblor casi imperceptible en las yemas de los dedos de su hermana cada vez que intentaba levantar la cuchara para probar la sopa que le había preparado. Sentada a la mesa del comedor, Elena parecía una persona completamente distinta. Se sobresaltaba con el más mínimo ruido, el suave chasquido de la puerta del refrigerador al cerrarse, el chirrido de una silla al moverse. Cada una de sus reacciones era como una aguja clavándose en el corazón de Sofía. «Elena, ¿de verdad estás bien?», preguntó Sofía, bajando el tono de voz, tratando de sonar calmada. Pero Elena solo asintió con la cabeza, forzando otra sonrisa vacía. «No te preocupes, hermana. Es solo que he tenido muchas guardias nocturnas últimamente, estoy un poco cansada, eso es todo». Sin embargo, el radar de la intuición de Sofía seguía sonando con una alarma ensordecedora. Lo que leía en los ojos de su hermana no era simple cansancio. Era un miedo profundo, una desesperación innombrable que la hacía encogerse sobre sí misma, como un animal acorralado. Sofía dejó los cubiertos sobre el plato y, con delicadeza, tomó la mano de Elena. En ese preciso instante, Elena dio un respingo, retirando la mano como si el contacto la quemara y echando el cuerpo hacia atrás. El corazón de Sofía se sintió como un bloque de hielo. Una certeza terrible, fría y afilada, se abrió paso hasta lo más profundo de su ser. Algo muy grave estaba sucediendo en esa base. Afuera, la lluvia fría de otoño seguía cayendo sin tregua, y entre las dos hermanas, un silencio pesado y denso se hacía cada vez más profundo. Eran más de las 9 de la noche cuando finalmente se quedaron solas en la mesa. Con la esperanza de que Elena se abriera un poco, Sofía intentó con un tono casual. «¿Qué tal el ambiente en la unidad últimamente? ¿La gente está bien?». Elena solo jugueteaba con sus cubiertos, la mirada fija en la mesa. «Normal. No pasa nada». «¿El trabajo en el pañol de armamento no es muy pesado?», insistió Sofía, pero Elena solo se mordió el labio y negó ligeramente con la cabeza. Tenía la expresión de alguien que se moría por hablar, pero que no se atrevía a abrir la boca. Sofía se dio cuenta de que las indirectas no servirían de nada. Su instinto de oficial ya había captado todas las señales necesarias. Con la misma delicadeza con la que se quita un guante, tomó el dorso de la mano de Elena y, lentamente, comenzó a subir la manga de su camisola. Lo que vio en ese momento le cortó la respiración. Sobre el dorso de la mano y el antebrazo, antes ocultos por el uniforme, apareció un espantoso mosaico de moretones. Viejos hematomas amarillentos se superponían con otros nuevos de un color púrpura oscuro y violento. Aquí y allá, arañazos profundos marcaban su piel. Elena retiró el brazo de un tirón y se bajó la manga apresuradamente. «Se me cayó una caja de municiones. Te lo juro, hermana, fue eso». Al verla tartamudear excusas con la voz temblorosa, Sofía sintió una opresión insoportable en el pecho. Para sus ojos, entrenados durante más de 2 décadas en la vida militar, era evidente que esas heridas no eran producto de un simple accidente. «Elena, dime la verdad. Soy tu hermana». La voz de Sofía se volvió aún más suave, y los hombros de Elena comenzaron a temblar. Tras una larga vacilación, las palabras empezaron a brotar de sus labios, entrecortadas y dolorosas. Habló de las llamadas nocturnas de un superior borracho. De cómo,
Incluso durante su guardia en el dormitorio de la tropa, la llamaban para que fuera sola a reorganizar los registros del pañol o para hacer recados absurdos. Y esto sucedía casi todas las noches. ¿Quién fue? La pregunta de Sofía fue directa, sin rodeos. Elena guardó silencio por un momento, hasta que finalmente susurró un nombre con voz apenas audible. El jefe de seguridad de la base, el capitán de fragata Ricardo Vargas. Al escuchar ese nombre, el rostro de Sofía se endureció. Como inspectora, estaba familiarizada con los expedientes del personal de alto rango, y ese nombre no le era desconocido. Elena bajó la cabeza y continuó. Precisamente porque sé quién eres tú, no quería decirte nada. La capitán de navío de la Inspección General es mi hermana, no quería que la base se pusiera de cabeza por mi culpa otra vez. Esa confesión fue como una puñalada en el corazón de Sofía. Un sentimiento de culpa agudo y punzante la invadió. Su propio rango, su posición, se había convertido en una jaula para su hermana. La razón por la que Elena había sufrido en silencio, sin atreverse a pedir ayuda, era por protegerla a ella. La verdad le aplastaba el pecho. ¿Por eso aguantaste todo este tiempo? Elena asintió, las lágrimas acumuladas en sus ojos a punto de desbordarse. Pensé que si aguantaba en silencio, todo pasaría. No quería causarte más problemas. El relato de Elena continuó. Contó cómo Vargas llegaba borracho, buscando cualquier pretexto para reprenderla, y cómo, cuando se enfadaba, lanzaba objetos por la oficina. Esas agresiones se habían vuelto rutinarias, y poco a poco, Elena se había ido consumiendo por el miedo. Sofía apretó con fuerza la mano de su hermana, haciendo una promesa silenciosa. Esta vez, antes que inspectora, actuaría como hermana. Esta vez, la protegería como era debido. Afuera, el sonido de la lluvia era lo único que rompía el pesado silencio que envolvía a las dos hermanas. Y de los ojos de Elena, las lágrimas finalmente comenzaron a caer. Con las manos entrelazadas sobre su regazo, Elena se sentó frente a Sofía en una postura casi suplicante. Hermana, por favor, no hagas nada. Si aguanto un poco más, tal vez todo esto termine. Su voz temblorosa rompió el silencio de la sala. Con la cabeza gacha, continuó. Las demás compañeras también están aguantando. No quiero ser yo la que cause problemas. No quiero que digan que la maestre anda de chillona. Sofía observaba los hombros temblorosos de su hermana con una mezcla de emociones complejas. En su mente desfilaron los innumerables casos que había visto y oído como inspectora. Siempre era lo mismo. Al principio, todos aguantaban, hasta que la situación explotaba. Y cada vez, alguien era sacrificado en el proceso. Las víctimas desaparecían en silencio, mientras que los agresores eran transferidos a otra unidad o, peor aún, ascendían como si nada hubiera pasado. Y en ese ciclo vicioso, los oficiales de alto rango como ella siempre estaban ausentes. Se limitaban a revisar informes y emitir juicios en consejos de disciplina, sin llegar a sentir nunca el verdadero peso de lo que sucedía en el campo. Sofía sabía mejor que nadie que guardar silencio no era ponerse del lado de su hermana, sino del lado del agresor. Sin embargo, al ver los ojos de Elena, llenos de un terror genuino, suplicándole, no encontraba las palabras para decírselo. Elena la llamó con delicadeza, pero Elena hundió aún más la cabeza entre los hombros. Si tú intervienes, para mí será el fin. Quedaré marcada en la base y no podré soportarlo más. A pesar de todo, Sofía también era humana, y sobre todo, era una hermana. En ese momento, apelar a los principios y al deber le pareció un acto de crueldad. En sus más de 20 años de carrera militar, nunca había sentido el corazón tan desgarrado. Pasadas las 11 de la noche, las dos hermanas seguían en la misma posición en la sala. Elena, acurrucada en un rincón del sofá, sollozaba intermitentemente, mientras Sofía miraba la oscuridad a través de la ventana, sumida en una profunda deliberación. A medida que la noche avanzaba, dos voces luchaban ferozmente en su cabeza. Una era la voz de la militar, que le hablaba del honor y el orden de la institución que debía proteger. La otra era la voz de la hermana,
que le exigía defender la dignidad de una persona, de su sangre. En el silencio de la madrugada, un recuerdo lejano vino a su mente. Recordó sus días como teniente de corbeta, cuando presenció cómo un superior daba una orden injusta y ella guardó silencio. Recordó al marinero que fue víctima de esa injusticia, un chico que, tras terminar su servicio, cortó todo contacto con el mundo militar. El remordimiento de no haber dicho ni una sola palabra, lo mínimo que podría haber hecho por él, le pesaba en el alma. Otro recuerdo la asaltó. El día del funeral de su padre, un pescador que el mar se tragó durante un norte y nunca devolvió. Recordó la imagen de una pequeña Elena, con la mano firmemente agarrada a la suya, y el juramento silencioso que hizo en ese momento: nunca más huiría, nunca más dejaría a nadie atrás. Poco después de las 3 de la madrugada, Sofía tomó una decisión. Esta vez, sin importar el precio, no dejaría a Elena sola. Se prometió a sí misma que, al menos en esta batalla, su hermana no se sentiría desamparada. Se acercó al sofá donde Elena dormía, exhausta, y la cubrió con una manta. En silencio, se dijo a sí misma que, antes que inspectora, actuaría como hermana. Y que esta vez, lo haría bien. Afuera, el viento de la madrugada soplaba frío, pero en los ojos de Sofía ardía una determinación inquebrantable. A las 2 de la tarde del día siguiente, la entrada de la base aeronaval de Veracruz estaba bulliciosa. Sofía, deliberadamente vestida con un abrigo beige y jeans en lugar de su uniforme, condujo su auto con Elena de copiloto hacia el interior de la base. Su plan era evaluar primero el ambiente de la unidad sin llamar la atención. En la puerta principal, un guardia de la Policía Naval le hizo un saludo marcial antes de acercarse para la inspección del vehículo. Sin embargo, en cuanto vio la vestimenta de civil de Sofía, su actitud cambió por completo. La familiar se baja aquí, por favor. Estacione el vehículo afuera. Esta área es solo para vehículos de oficiales. El tono del policía estaba teñido de un ligero desdén, el de alguien hastiado de la rutina militar. Era evidente que la consideraba una doñita cualquiera. Elena, en el asiento del copiloto, mantenía la mirada fija en la ventanilla, los labios apretados en una línea dura. Sofía, sin decir una palabra, dio la vuelta y se dirigió al estacionamiento cercano al edificio de la comandancia, el lugar donde Elena debía presentarse para reportar su regreso. Apenas habían estacionado cuando el capitán de fragata Ricardo Vargas y algunos de sus oficiales subalternos, que salían de comer, vieron a Elena. El rostro de Vargas se enrojeció de ira al instante. Agitando la vara de mando que llevaba en el cinturón, gritó con voz estentórea: «Órale, maestre Cruz. Parece que un par de días de permiso le subieron los humos, ¿verdad?». Su voz resonó por todo el estacionamiento. Los marineros y suboficiales que estaban cerca voltearon discretamente para ver qué sucedía. «Este es el estacionamiento exclusivo para oficiales. ¿Qué demonios hace aquí el coche de una maestre?». Vargas continuó gritándole a Elena, cuyas orejas se pusieron de un rojo intenso. Sus manos se apretaban y soltaban sobre las costuras de su pantalón. Luego, dirigiéndose a Sofía con un tono despectivo, espetó: «Señora, esto no es un lugar turístico, es una base naval. Hágale un favor a todos y lárguese». En ese momento, una oleada de furia hirviente subió por el pecho de Sofía. Era un insulto intolerable, no solo como inspectora, sino como ser humano y, sobre todo, como hermana. A su alrededor, más personal militar comenzaba a reunirse, observando la escena. Algunos con curiosidad, otros con incomodidad, desviando la mirada. Pero nadie, absolutamente nadie, intervino. Elena encogía cada vez más la cabeza, sus hombros temblaban visiblemente y su rostro estaba desfigurado por la humillación. Para Sofía, con más de 20 años de servicio, esto no era una simple llamada de atención. Era un acto de degradación pública, un claro abuso de poder. Vargas, satisfecho, soltó una risita arrogante y se alejó con sus subordinados. Su espalda irradiaba prepotencia y autoritarismo. «Vámonos, hermana», dijo Elena con voz temblorosa, pero Sofía no podía mover el coche. La humillación que acababa de sufrir su hermana le desgarraba el alma. A través del parabrisas,
La expresión de Elena era de pura desesperación. Tenía los ojos llenos de lágrimas contenidas y todo su cuerpo estaba contraído por la vergüenza. Sofía apretó el volante con fuerza, mordiéndose la lengua. Dejar pasar algo así sería como matar a su hermana por segunda vez. Sin embargo, el ruego de Elena resonaba en su mente, y a duras penas logró contenerse. Fue en ese preciso instante que una resolución firme se forjó en su interior. No permitiría que su hermana sufriera una humillación más. Se juró a sí misma que le haría pagar a ese hombre por la ofensa de ese día. De vuelta en el coche, Sofía cerró los ojos por un momento, con las manos aún aferradas al volante. Junto a la rabia que sentía, viejos recuerdos emergieron desde el fondo de su memoria. Fue durante sus primeros años como teniente de corbeta. Una noche de tormenta torrencial, vio a un joven marinero de pie, solo, en la cubierta de un buque. El muchacho estaba empapado, con lágrimas corriendo por su rostro. Su superior, un jefe de sección obsesionado con los resultados, los había mantenido trabajando hasta la madrugada, amenazándolos con castigos si no cumplían. Sofía tenía apenas 23 años. Era una oficial recién egresada, pero una oficial al fin y al cabo. Pudo haberse acercado a ese marinero llorando, decirle una palabra de aliento, preguntarle si estaba bien. Pero no lo hizo. Pasó de largo, sin decir nada. Le preocupaba lo que pudieran pensar los oficiales más antiguos, temía que intervenir la marcara y le trajera problemas. Años después, justo antes de que ese marinero terminara su servicio, recibió un breve mensaje de texto de él: «Gracias a usted aguanté mucho, mi teniente. Que le vaya bien». Fue lo último que supo de él. Después de eso, perdió todo contacto. Sofía recordó haber estado sentada, inmóvil, durante mucho tiempo después de leer ese mensaje, preguntándose si realmente le había sido de alguna ayuda. Una pregunta que siempre había tratado de evitar resurgió en su mente: ¿realmente hice todo lo que pude en ese momento? ¿O simplemente me mantuve al margen, del lado más cómodo, como una simple espectadora? Quizás lo que ese marinero realmente necesitaba no era ánimo ni consuelo, sino simplemente que alguien se pusiera de su lado. Otro recuerdo vino a su mente. La noche en que su padre, un pescador, desapareció en el mar durante un accidente. Recordó a una pequeña Elena, acurrucada en un rincón de la funeraria, sin siquiera llevar la ropa de luto adecuada. En ese entonces, Sofía, con 28 años, tomó la mano fría de su hermana de 14 y le prometió: «Yo te voy a cuidar. No llores. Aquí está tu hermana». Elena era solo una niña, traumatizada por la pérdida de su padre, que había dejado de hablar y sufría pesadillas todas las noches. Sofía se había jurado protegerla hasta el final, pero ahora se daba cuenta de que no había cumplido esa promesa. Al superponer la imagen de la Elena de ahora, con más de 30 años, con la de aquella niña, sintió un vacío en el pecho. Al final, su hermana volvía a sufrir sola, y ella, su hermana mayor, había estado a punto de mirar hacia otro lado una vez más. Sofía abrió los ojos lentamente. Los edificios grises de la base naval de Veracruz le parecieron extraños y ajenos. Había pasado más de 20 años en la Armada, pero hoy, por primera vez, la sentía como un muro frío e impenetrable. Del bolsillo de la chaqueta de su uniforme, que había dejado en el asiento trasero, sacó su identificación de oficial. Sofía Ochoa. Capitán de navío. Armada de México. Eran palabras familiares, pero hoy pesaban como nunca. Ser inspectora significaba, en última instancia, descubrir la verdad y hacer justicia. Pero entonces, ¿por qué dudaba tanto cuando la injusticia golpeaba a su propia familia? Había intentado reprimir sus emociones personales escudándose en el peso de su cargo, pero eso no era más que otro nombre para la cobardía. Guardó la identificación en su bolsillo y soltó el volante. Se dijo a sí misma: «Esta vez no voy a huir». Juró que, aunque tuviera que poner toda la base de cabeza, llegaría hasta el final. No podía seguir siendo una simple espectadora. Afuera, la brisa fría de la tarde soplaba desde el mar. El olor salado del Golfo de México le llegaba a la nariz, y en sus ojos se reflejaba una determinación de acero.
No actuaría como inspectora, sino como hermana y como ser humano. Haría lo correcto. Mirando el mismo mar donde su padre había encontrado su tumba, Sofía hizo una promesa. Esta vez, realmente protegería a Elena. Sofía abrió la puerta del coche y caminó lentamente de regreso hacia el edificio de la comandancia. Vargas todavía tenía a Elena retenida, alzando la voz. Las mujeres solo bajan el nivel de combate. Por eso es que no me gusta darles permisos. A su lado, un suboficial desvió la mirada, con una expresión de culpa evidente en su rostro. Probablemente él mismo había sufrido o presenciado algo similar. Cuando Sofía se acercó, la voz de Vargas se hizo aún más fuerte. La tropa de ahora no tiene disciplina. Especialmente las mujeres. A la menor presión, se ponen a lloriquear. En ese momento, Sofía intervino con una voz tranquila pero clara. Si una maestra está a cargo del pañol de armamento, supongo que habrá tenido que trabajar incluso los fines de semana. Y habrá recibido muchas llamadas nocturnas, ¿no es así? Su voz era baja, pero tan precisa y fría como la hoja de un cuchillo. Vargas la miró de arriba abajo con irritación, con una expresión de desagrado. Señora, ¿usted qué sabe de la vida en esta base? Para mantener la disciplina de los jóvenes de hoy, a veces hay que ser duro. ¿Qué va a saber una civil? Su tono estaba cargado de un desprecio y una burla explícitos. Los oficiales que lo rodeaban soltaron risitas y asintieron. Elena, en cambio, estaba pálida como el papel, con la vista clavada en el suelo. Sin decir una palabra, Sofía sacó de su bolso su identificación azul de oficial de la Armada. Y la sostuvo lentamente frente al rostro de Vargas. Soy la capitán de navío Sofía Ochoa, de la Inspección y Contraloría General de Marina. Sus palabras fueron dichas con calma, pero el aire a su alrededor se congeló al instante. Los rostros del policía y los oficiales que se reían segundos antes palidecieron de golpe. Vargas, con los ojos desorbitados, miró la identificación una y otra vez, como si no pudiera creer lo que veía. Mi capitán. Discúlpeme. No sabía que era usted. Vargas intentó un saludo torpe y apresurado, pero Sofía no lo correspondió. En su lugar, con voz serena, dijo: Necesito ver a la maestre Cruz y a algunas de sus compañeras suboficiales. Sofía no recurrió de inmediato a los reglamentos ni a las sanciones. Primero, llevó a Elena y a sus compañeras a una sala de junta cercana. Una vez cerrada la puerta de la pequeña sala, les pidió que se sentaran, con una voz suave pero firme, les dijo: Lo que se diga aquí, yo me haré responsable. Hablen con total libertad. Durante un rato, solo hubo un pesado silencio. Las tres suboficiales sentadas junto a Elena mantenían la cabeza gacha, sin atreverse a hablar. Sofía esperó con paciencia. La primera en romper el silencio fue la cabo Isabel Flores, sentada al lado de Elena. Cuando el capitán Vargas llega tomado, da mucho miedo. No tolera el más mínimo error y nos grita por todo. Una vez que Isabel empezó a hablar, las demás comenzaron a hacerlo también, una por una. Nos cancela los permisos a su antojo. Incluso cuando ya hemos avisado a nuestras familias y hecho planes. Por la noche, nos llama para que organicemos el pañol de armamento solas. Es un trabajo que en realidad deberían hacer dos personas. Sus voces se fueron haciendo más fuertes, mezcladas con sollozos ahogados. También avienta cosas. Pocillos, carpetas, lo que tenga a la mano. La herida que tiene Elena en la cara fue por eso. Al oír esto, Sofía apretó los puños, pero mantuvo una expresión serena. ¿Qué más? Las groserías que dice son terribles. No le importa decirlas delante de nosotras. Y con Elena era peor. La tercer maestre Ana Ledesma habló con voz temblorosa. Le decía que de nada le servía quejarse, que al fin y al cabo era una huérfana. No tiene idea de cuánto sufría Elena cada vez que oía eso. En ese momento, Elena rompió a llorar desconsoladamente. Hermana, lo siento mucho. Si hubiera sabido que esto pasaría, te lo habría dicho desde el principio.
Sofía le dio una palmada suave en el hombro y preguntó. ¿Y los otros oficiales? ¿Nadie decía nada? ¿Nadie intervenía? Isabel negó con la cabeza. Creo que todos lo saben, pero nadie se atreve a hacer nada. Le tienen demasiado miedo al capitán. ¿El comandante de la base lo sabe? El contraalmirante Ríos no creo que sepa. El capitán Vargas es una persona completamente diferente cuando está frente a él. Sofía asintió, memorizando cada palabra. Con más de 20 años de experiencia en inspecciones, estos testimonios eran más que suficientes. ¿Tienen alguna otra prueba? Mensajes de texto, testigos. Ana Ledesma levantó la mano con timidez. Cuando nos llama por la noche, lo hace en el chat grupal. Tengo capturas de pantalla de eso. La mirada de Sofía se agudizó. Todas las piezas del rompecabezas estaban encajando. El abuso de poder y la violación de los derechos humanos por parte de Vargas quedaban expuestos de manera irrefutable. Fuera de la sala de juntas, Vargas caminaba de un lado a otro con expresión nerviosa. Instintivamente, sabía que su destino se estaba decidiendo en esa habitación. Sofía fue directamente a ver al comandante de la base, el contraalmirante Mateo Ríos. Al tocar la puerta de su oficina, Ríos, un hombre de unos 55 años, levantó la vista de sus documentos. Capitán Ochoa, ¿qué la trae por aquí en persona? Al principio, la expresión de Ríos fue severa. Capitán, entiendo sus intenciones, pero la evaluación de esta base está por los suelos en este momento. Si se inicia una inspección de este tipo ahora, toda la unidad se verá afectada. Le pido que también considere nuestra reputación. Entonces, Sofía no habló de leyes militares, sino de personas. En este momento, hay suboficiales en sus dormitorios que no pueden dormir por la noche. Almirante, aunque usted no lo vea, el aire de esta base está impregnado de los insultos de ese hombre. La voz tranquila pero firme de Sofía pareció calar hondo en el contraalmirante. Las voces llorosas de Elena y sus compañeras resonaron en sus oídos como si estuvieran allí mismo. Esa misma noche, Mateo Ríos fue personalmente al dormitorio de las mujeres. Como era de esperar, fue recibido con miradas frías y distantes. Pero Ríos no se acobardó. Se sentó frente a ellas y dijo: «Hablen. Estoy aquí para escuchar». Las 4 mujeres comenzaron a hablar, con cautela al principio. Poco después, los suboficiales varones que estaban en el pasillo entraron y confesaron que ellos también habían sido testigos. Al ver la culpa y el miedo en sus ojos, Ríos comprendió que ya no podía esconderse detrás de la excusa de la reputación. A la mañana siguiente, durante la formación general en el patio de armas, Mateo Ríos tomó el micrófono. Con una voz inusualmente grave, anunció: «El capitán de fragata Ricardo Vargas, jefe de seguridad, queda relevado de su cargo con efecto inmediato por abuso de autoridad, violencia y órdenes indebidas hacia sus subordinados». El patio se quedó en un silencio sepulcral. Todas las miradas se centraron en el estrado. Tras una investigación adicional, será consignado a la Fiscalía Militar. No eludiremos la responsabilidad de todos los implicados. Vargas se quedó de pie, con una expresión de incredulidad, hasta que 2 miembros de la Policía Naval se acercaron y lo flanquearon. Solo entonces pareció comprender la realidad. Los mismos suboficiales y marineros que hasta el día anterior no se atrevían a mirarlo a los ojos ahora lo observaban con una frialdad glacial. Algunos ni siquiera apartaban la vista. Era la mirada de quienes, finalmente, se enfrentaban al monstruo que habían alimentado con su silencio. Durante el interrogatorio final en una sala de juntas, Vargas, tras un largo silencio, musitó con voz apenas audible: «Lo hice para mantener la disciplina. Antes, todo el mundo hacía estas cosas». Mateo Ríos respondió con calma: «Los tiempos de antes estaban equivocados. Y ahora es el momento de pagar por ello». Esa frase fue la que resumió la esencia de todo el caso. Una lección de que las malas costumbres no deben disfrazarse de justicia. El Consejo de Disciplina impuso a Vargas la destitución de su cargo y la imposibilidad de ascenso, una de las sanciones más graves. Luego,
Fue entregado a la Fiscalía Militar. Su carrera en la Armada había terminado. Días después, cuando las suboficiales vieron a Vargas recoger sus cosas y abandonar la base, sintieron una mezcla de emociones. Más que la satisfacción de la venganza, lo que predominaba era el alivio de poder, por fin, respirar en paz. Elena le dijo a su hermana: «Gracias, Sofía. Si no hubiera sido por ti, seguiría viviendo con miedo». Sofía le dio una palmada en el hombro y respondió: «Ya terminó, Elena. Ahora podrás vivir con la frente en alto». En la base aeronaval de Veracruz, la justicia finalmente había prevalecido, y muchas personas pudieron, por primera vez en mucho tiempo, respirar tranquilas. Un mes después del incidente, la atmósfera en la base era completamente diferente. Las llamadas nocturnas habían desaparecido y en el dormitorio de las mujeres volvían a oírse risas. Elena y sus compañeras ahora podían disfrutar de sus tardes libres leyendo o hablando con sus familias. El contraalmirante Ríos también había cambiado. Decidió que, aunque tarde, durante el resto de su mandato sería un comandante que pusiera a las personas primero. Cada martes por la tarde, visitaba personalmente los dormitorios para conversar con los suboficiales. Al principio fue incómodo, pero poco a poco comenzaron a surgir conversaciones sinceras. «Les prometo que algo así no volverá a ocurrir», fue la promesa que Ríos les hizo a los suboficiales. Y para cumplirla, instaló un buzón de sugerencias anónimas y creó un nuevo sistema de denuncia de abusos. Elena, después de mucho pensarlo, decidió quedarse en la Armada. Se prometió a sí misma que algún día ella también sería una superior que protegiera a sus subordinados. «Hermana, ahora estoy bien, de verdad. Siento que puedo vivir con orgullo», le dijo a Sofía. En su rostro había vuelto a aparecer la sonrisa radiante de antes. Una tarde de fin de semana, en la sala de su apartamento en el centro de Veracruz, las dos hermanas tomaban café. Sofía, al ver el rostro recuperado y saludable de Elena, recordó las últimas semanas y sintió un nudo en la garganta. «Elena, perdóname. Debí darme cuenta antes». Elena negó con la cabeza. «Gracias a ti volví a nacer, hermana. Ahora lo entiendo. Aguantar no siempre es la solución». Esa fue la primera gran lección, una verdad profunda con la que muchos podrían identificarse. Sofía tomó la mano de Elena y dijo: «Así es. A veces, la verdadera fortaleza consiste en alzar la voz con valentía». Y esa fue la segunda, un mensaje de aliento para todas las víctimas del mundo. Por la ventana entraba la cálida luz del sol de otoño. La brisa que soplaba desde el mar se sentía más suave que antes. Tomadas de la mano, Sofía y Elena salieron a pasear por el malecón. Mientras observaban las olas romper suavemente en la orilla, las dos hermanas se comprometieron a un nuevo comienzo. Sofía decidió que, como inspectora, seguiría protegiendo a más personas, y Elena se propuso crecer como una militar digna y valiente. La imagen de las dos hermanas caminando, de espaldas, con la misma brisa marina acariciándolas, estaba llena de esperanza. Como las olas azules del Golfo, su futuro se extendía brillante y hermoso ante ellas. En el mundo sigue habiendo mucha injusticia y dificultades, pero la historia termina con un mensaje de esperanza. La voz valiente de una sola persona puede cambiarlo todo. ¿Qué les pareció la historia de hoy? Fue un relato conmovedor que nos demuestra cómo el coraje de una persona puede transformar el mundo. Si hay alguien escuchando que, como Elena, está sufriendo en silencio, por favor, no se rinda. Y si están en una posición como la de Sofía, donde pueden proteger a alguien, les pido que tengan el valor de actuar. Su pequeña voz puede ser la mano que salve a otra persona. Si llegaron hasta el final de la historia, déjenme un comentario diciendo la escuché completa. No olviden suscribirse, darle me gusta y activar las notificaciones.